Shabbat Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Vamos a continuar con el libro de Números. Hoy nos corresponde la porción que va desde Números capítulo 13 verso 1 al capítulo 15 verso 41. Una porción bastante interesante porque es muy conocida, ya que se empieza hablando esta porción de los 12 espías que van a la tierra prometida. Recuerden que el contexto de esta porción es contexto y lugar, están en la frontera, están ahí por entrar a la tierra prometida y por el relato de Deuteronomios capítulo 1, sabemos que es el pueblo quien le pide a Moisés enviar a estos 12 espías, de los cuales sabemos que dos vinieron con un reporte muy bueno de la tierra, donde la tierra es buena, muy buena, y después tenemos a 10 de que vinieron con un reporte de que la tierra era buena, pero no es para nosotros, es mucho trabajo ir y conquistarla. Vinieron con un reporte negativo. Y después de esto, obviamente, empieza aquí a hablar un poquito más de otros temas que estuvimos cubriendo en el estudio pasado de Restaure el Alma, que tiene que ver con los tzitzit. Hay bastantes cosas para analizar de esta porción, así que los invito a que se suscriban a la Biblia en su contexto, que vayan y busquen el estudio, el último estudio que hicimos de Restaure el Alma, que se llama No mires en pos de tu corazón. Ahí entendemos el por qué el Eterno nos ordena a los hombres usar estos flecos que representan los mandamientos. Y entendimos en profundidad y ahí pudimos conectarlo y si podemos ahora podemos conectarlo con los escritos del primer siglo, con Marcos capítulo 5. Pero hoy no me quiero enfocar en la porción precisamente. Voy a tomar como base la porción, pero me gustaría compartir un poquito sobre la Haftará. ¿Qué es la Haftará? La Haftará es la porción de los profetas que acompaña a la porción de la Torá. Haftará significa como esa porción extra, como la despedida, o sea, es como esa lectura adicional que yo quiero hacer en un día de Shabbat, porque no quiero que se termine Shabbat. Así lo entienden los sabios. Y por eso está esta porción de la Haftará, y justamente en esta porción la Haftará tiene que ver con espías y tiene que ver con el capítulo 2 del libro de Josué. Así que nos vamos a centrar en el capítulo 2 de Josué y seguro vamos a estar viniendo un poquito a números también con respecto a los espías. No vamos a hablar de los 2 espías que dieron el buen reporte, sino que vamos a hablar de los 10 espías que dieron el mal reporte. Así que vamos a estar yendo y viniendo un poquito con la porción, los textos de la porción, pero nos vamos a enfocar, como les digo, en la Haftará, en la porción de los profetas, que habla justamente de Josué capítulo 2, del verso 1 al 14. Y me gustaría compartirle, familia, algunos puntos, 2 puntitos que para mí fueron bastante interesantes a la hora de leer y estudiar esta porción de la Haftará con respecto a lo que sucede en el capítulo 2 de Josué, en donde hay 2 puntos que me llamaron la atención. Uno es que vemos a Josué haciendo lo mismo que hizo Moisés, enviando 2 espías para que vean la tierra prometida y principalmente vayan a Jericó. Y después se nos hace mención en el capítulo 2 y se hace mucho énfasis en los 6 primeros capítulos con respecto a un personaje, a una mujer llamada Rahab. Entonces, fueron estos 2 puntos que me llamaron la atención y quisiera compartirles la información que he podido recabar sobre este tema y poder ver qué podemos nosotros aprender de estos 2 puntos. Obviamente hay muchos más temas para hablar de Josué capítulo 2, pero me llamaron mucho la atención estos 2. Y principalmente el por qué Josué, y no sé si ustedes se han preguntado, ¿por qué Josué repite la historia de enviar espías a la tierra y principalmente a Jericó? Y es interesante, porque sabemos la historia de Jericó, cómo el Eterno le da la victoria a Josué de Jericó, pero es interesante ver cómo Josué está repitiendo la historia. Pero hay algo distinto. Entonces vamos a tratar de ver un poquito sobre eso y quiero invitar a mi hermana Daisy León que pueda leer Josué capítulo 2 del verso, vamos a ir a Josué capítulo 2 del verso 1 al 4, mi hermano. Vamos a empezar leyendo por ahí. Buenas tardes. Me dice Josué 2. Así es, del verso 1 al 4. Vamos a empezar con el verso 1 al 4.
Listo, vale. Dice, y Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim dos espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó, los cuales fueron y entráronse en casa de una mujer ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche a espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca fuera los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Mas la mujer había tomado los dos hombres y los había escondido y dijo, verdad que hombres vinieron a mí, mas no supe de dónde era. Amén. Gracias, mi hermana Daisy. Vamos a analizar esos primeros 4 versos. Aquí me llamó la atención algunos puntos con respecto a lo que les venía hablando, con respecto a lo que quiero compartirles el día de hoy con el estudio de la Haftará. Dice que Josué, hijo de Nun, envió 2 espías secretamente. O sea, estamos viendo que no envía 12, sino que está enviando 2 y lo hace de forma secreta. Tengamos en mente eso. Y no solo eso, sino que dice para que reconozcan la tierra y a Jericó. O sea que el primer punto que tienen que revisar es Jericó. Y dice que cuando entraron a Jericó, ellos fueron a la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y resulta que al rey se le da aviso, alguien le da aviso al rey de que han entrado a la ciudad fortificada. Recuerden que Jericó era una ciudad amurallada, en la cual era una de las ciudades importantes de Canaán. Y algo bien interesante, Canaán no era un reino unificado. Cada ciudad fortificada tenía un rey. O sea que por eso ahora vemos que hay un rey en Jericó. No es el rey de Canaán, sino que es el rey de Jericó, al que se le da aviso. Y algo que me llama mucho la atención, no solo es que, que vemos que ellos entraron y posaron en la casa o se hospedaron en la casa de una ramera. Esa es una cosa que llama mucho la atención, pero aún más llama la atención que el rey dice que le dice a Rahab, le ordena que saque esos hombres afuera, que no los esconda. Ahora la pregunta es, ¿por qué el rey tiene miedo de estos 2 espías israelitas? Yo no sé si ustedes se preguntaron eso, porque es interesante ver que se le da aviso al rey, pero el rey tiene tiene miedo el rey. ¿Tiene el miedo el rey a qué? A que, como él dice, estos hombres vinieron a espiar toda la tierra, ¿ok? Vamos a hablar un poquito sobre este tema y antes que nada me gustaría aclarar este punto que por ahí uno se puede dar a preguntar qué sucede con Rahab. ¿Por qué empieza hablando de Rahab, una ramera? La verdad es que hay distintas opiniones con respecto a esto. Los sabios dicen unos que era una ramera, otros dicen que era una mujer que tenía una posada, un hospedaje y que era un lugar en donde todos los extranjeros tenían que pasar o se hospedaban ahí en Jericó. O sea, acá hay algo que tenemos que tener en claro. Está hablando de una mujer extranjera, que es bien interesante porque versos más adelante hay algo que va a hacer Rahab que va a marcar la diferencia. Pero el tema es que nosotros no estuvimos ahí, así que no podemos afirmar si era o no ramera, si era una posadera o no, o si era un hotel o un hospedaje. Lo que nos está hablando el texto bíblico es que es una extranjera y esto es lo que tenemos que tener en cuenta de Rahab. No es si era o no ramera, sino el hecho de que ella es una extranjera dispuesta a hacer justicia y bondad, a preservar la vida de 2 israelitas. Recuerden lo que dice Abraham, lo que el Eterno le prometió a Abraham: bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Entonces tenemos que tener en mente que Rahab puede haber sido una ramera, como puede haber sido también la dueña de un hotel, pero lo más importante de esta mujer es que es una mujer extranjera que está haciendo un acto de justicia y bondad, preservando la vida de los 2 espías israelitas. O sea que ella está bendiciendo al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al pueblo de Dios. Por ende, el Eterno va a bendecir su vida. Pero esto es algo que tenemos que tenerlo en claro, porque no es enfocarnos en por qué ella era ramera, sino que en el acto que ella está haciendo.
Entonces tengamos eso en mente porque nos va a ayudar a entender por qué más adelante ella les hace un juramento o les toma juramento a estos dos espías y de la forma que ella va a tomar juramento. Pero vamos a responder la pregunta, ¿por qué el rey tiene miedo? ¿Por qué el rey hace mucho hincapié en que dice que estos hombres deben salir afuera? Porque ellos han venido a espiar toda la tierra. Ahora tenemos que entrar en la mentalidad de la audiencia original y de lo que está sucediendo en la mente del rey. Recordemos que vamos a estar acá hablando un poquito del contexto cultural. Vamos a hablar sobre el contexto cultural para entender el por qué el rey tiene miedo. ¿Por qué el rey? ¿Qué es lo que hay en la mentalidad del rey cuando se entera de que hay dos extranjeros israelitas que han venido a explorar la tierra? Y esto tiene que ver con el contexto cultural. Y no solo eso, sino que también vamos a ver algunas cuestiones de justicia y bondad, que ya lo vemos con Rahab, que eso es el enfoque que tenemos que admirar en Rahab. Pero ahora me quiero enfocar en el rey. Y esto tiene que ver con el contexto cultural. Miren lo que dice en el contexto cultural de John Walton sobre el Antiguo Testamento, que nos habla sobre los espías en el Antiguo Cercano Oriente. Los espías en el Antiguo Cercano Oriente reunían información regularmente acerca de los movimientos del enemigo y el tamaño de sus tropas. No era raro que los espías infiltraran las fuerzas del enemigo, haciéndose pasar por desertores o refugiados. Cuando reconocían alguna ciudad, se interesaban en sus defensas, comida y abastecimiento de agua, número de hombres de guerra y los preparativos generales en caso de un ataque o sitio. Lo más importante era averiguar acerca del suministro de agua, si éste pudiera cortarse o comprometerse. Un sitio tendría enormes posibilidades, un sitio, o sea, sitiar la ciudad tendría enormes posibilidades de éxito. Oh, miren lo que está pensando el rey. El rey de Jericó, recuerden que en Canaán no había un reino unificado, sino que cada ciudad tenía un rey, y cuando hablamos de ciudades fortificadas como Jericó. Y hay algo bien interesante, porque ahora entendemos por qué tiene miedo el rey. El rey tiene miedo y sabemos porque más adelante también Rahab dice que el pueblo está en pánico con los israelitas, porque han conocido la mano fuerte del Eterno. Pero el rey, al saber que vienen dos espías, él entiende que estos espías vienen con el propósito de averiguar sobre cómo sitiar la ciudad. Ahora la pregunta es, ¿estos dos espías que envía Josué hicieron eso realmente? ¿O cuál es la información que ellos han ido a buscar? Eso es algo bien interesante, porque nosotros vemos que estos hombres llegaron a casa de Rahab, se hospedaron ahí y después se fueron y no averiguaron más. Esto es algo bien interesante que a mí me llamó la atención, que ver que, ok, el rey está pensando, estos espías vienen a averiguar dónde tenemos nuestras fuentes de agua, cuánta comida nos queda, de buscar información para sitiar la ciudad y podernos conquistar de una forma fácil. Recuerden, estrategia militar del antiguo Medio Oriente con respecto a ciudades amuralladas era el primer paso, cortar el agua. Después, cortar el suministro de alimento y esperar a que el pueblo que vivía dentro de la ciudad amurallada muera poco a poco, lentamente, se debilite y recién ahí las tropas que rodean a la ciudad amurallada entraban a la ciudad. O sea, era toda una estrategia perfecta. Ahora meditemos, familia, en cómo Josué conquista la tierra, en este caso Jericó. Pero esto es algo que llama la atención. Entonces, teniendo en mente lo que el rey está pensando, y si nosotros vamos, miren, vamos a ir a Números capítulo 13, vamos a ir a Números capítulo 13, y vamos a ver lo que Moisés hace en el primer envío de los espías. Vamos a ir al capítulo 13 y vamos a leer del verso 17 al 20, dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subir al monte, y observar la tierra como es. O sea, miren,
Aquí estamos viendo cómo Moisés le está diciendo a los 12 espías que vayan a la tierra, que observen la tierra como es y el pueblo que en él habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en el lugar hay árboles o no. Esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Ok, entonces acá vienen qué interesante. Moisés está dando instrucciones muy precisas que vemos que podría tomarse y entender que Moisés está enviando a estos 12 espías con un propósito militar. Y esto es bien interesante, familia, porque acá hay una gran diferencia. Y acá los sabios nos enseñan que hay una gran diferencia, porque Moisés está actuando de acuerdo al modus operandi de una estrategia militar, de enviar espías para que reconozcan la tierra, pero la verdad lo que hizo Moisés fue una estrategia militar o por qué era. Y esto es algo que va a marcar la diferencia entre los 12 espías que envía Moisés y los 12 espías que envía Josué. Porque vemos que Moisés envía a 12 espías, los cuales no tiene éxito esa exploración, y lo que termina haciendo es que el pueblo termine vagando 38 años más por el desierto. Mientras que Josué, al enviar los 12 espías, él obtiene éxito. O sea que el propósito, y acá esto llama mucho la atención, porque podemos ver que al Eterno no es el problema el de enviar espías, sino entonces que hay algo en el fondo que no está funcionando bien. Hay una gran diferencia entre Moisés, los espías de Moisés, que obviamente sabemos por Deuteronomio capítulo 1, que fueron enviados porque el pueblo lo pidió. Entonces hay algo en el pueblo que está sucediendo y podríamos entenderlo como algo espiritual, podría ser. Por lo cual, esta exploración terminó siendo un grave error. Mientras con Josué, dice que él envía no 12, envía 2 de forma secreta, o sea que nadie sabía, solamente Josué y los espías, y esta operación militar tiene éxito. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hay una diferencia entre ambas incursiones, podríamos decir, militares? ¿Cuál es la diferencia entre los 12 espías y los 12 espías que envía José? Y quiero compartirles lo que encontré con respecto a lo que dicen los sabios con respecto a eso. Esto es del comentario del Humash de Art Scroll sobre la Haftará, sobre el capítulo 2 de Josué. Y miren lo que dice. Si el pueblo no hubiese enviado aquella misión para explorar la tierra, estamos hablando de lo de Números capítulo 13, Dios le habría permitido ingresar a Eretz Israel sin que los pueblos residentes opusieran la menor resistencia y sin la necesidad de empuñar las armas. Entonces, resulta importante comprender por qué los israelitas, dice judíos porque es un recurso judío, pero son los israelitas, tuvieron que ser condenados a planear estrategias militares para obtener su heredad. Ahora sí, ahí volví. ¿Cuál fue verdaderamente el pecado implícito en haber enviado estos espías? Y esto miren qué interesante, es algo que podemos decir, los sabios también tienen esta misma interrogante. La interrogante de que, ¿qué está sucediendo con el hecho de que hay un pecado? Pero ¿cuál es el pecado? ¿El pecado fue enviar a los espías? ¿O cuál fue el pecado? ¿El pecado cuál fue? Y esa es la pregunta que los sabios están haciendo. ¿Cuál fue ese pecado? Y esto tiene que ir un poco más allá, porque recuerden que el Eterno, Él no es que aprueba, sino que le dicen, ok, quieren ir, vayan. Y Moisés les vuelve y les dice al pueblo, ok, ustedes quieren enviar, envíen. Pero los sabios nos enseñan de que no era que era el plan perfecto, sino que de alguna forma era una prueba para el pueblo. Ahora miren qué interesante cuando ahora empiezan a hablar los sabios con respecto a responder esta pregunta. ¿Cuál fue verdaderamente el pecado implícito
en haber enviado a estos 12 espías? A ver, familia, yo quiero preguntarles a ustedes que están aquí en internet y los que están viendo en el video pueden dejar su comentario abajo del video. ¿Por qué? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál fue el pecado, familia? A ver, pueden ponerlo ahí en el chat, familia. Y quiero invitar a aquellos que están viendo este video y quieren ser parte de los estudios como los hermanos que están en Zoom, envíennos un mail. En la caja de descripción está el mail para que ustedes puedan ser parte del estudio. ¿Por qué creen, familia? Y esto es alguna pregunta que muchas veces no nos preguntamos. Ok, sabemos que será posible que, bueno, siempre decimos, porque Dios no quería que hicieran esto. Pero en realidad, ¿cuál es el problema? Porque Dios vemos que dice, ok, quieren enviar, envíen. No estaba ni a favor ni en contra. Moisés también no estaba ni a favor ni en contra. Pero hay algo que había que quizás se nos pasa por alto, la condición del pueblo. Recordemos que hasta este momento, desde la salida de Egipto hasta este momento, el pueblo ha tentado a Dios 10 veces. 10 veces ha puesto la paciencia, o sea, el pueblo ha puesto a prueba la paciencia de Dios, quejándose por el alimento, quejándose por el desierto, quejándose porque iban a morir en el mar, quejándose por un montón de cosas. Y hasta el punto en querer volver de nuevo a Egipto. Y en esta ocasión, en Números capítulo 13, no es la excepción de que cuando escuchan el reporte negativo de los 10 espías, ¿qué dice el pueblo? Mejor hubiera sido volver a Egipto. Entonces aquí hay algo que está sucediendo. ¿Qué hay dentro del pueblo, en el corazón del pueblo? ¿Cuál es la intención del pueblo? ¿Qué está pasando con la fe del pueblo? Recuerden que esta generación que no entró a la tierra prometida por escuchar a los 10 que estaban en contra, ¿qué sucede? Ellos habían visto los grandes milagros, la mano fuerte de Adonai, liberándolos de Egipto, abriendo el mar, no solo abriendo el mar, sino que proveyéndoles el maná, dándoles agua. Y no solo eso, sino que también cuando quisieron carne, les envió carne. O sea, vieron tantos milagros en el camino hasta llegar a la frontera con la tierra prometida, que esta generación uno creería que su fe tenía que estar fuerte. Decir, no, yo creo en Dios, en el Dios que me sacó de Egipto, yo creo en Él. Pero hay algo que está sucediendo en la fe de estas personas, de esta primera generación. Y vamos a ver lo que dicen los sabios. Miren lo que dicen los sabios. Voy a compartirles lo que dicen los sabios. Si el pueblo no hubiese enviado, perdón, acá, las instrucciones de Moshe, previas a la misión, no hace más que revelar el motivo real de la nación cuando solicita esa expedición. O sea, los sabios entienden que lo que Moisés da a la instrucción termina revelando lo que hay realmente en el pueblo. ¿Cuál es la motivación real de la nación por enviar esta solicitud de enviar esta expedición a la tierra prometida? Moshe les ordena averiguar si los habitantes de la tierra eran fuertes o débiles, numerosos o escasos, y determinar la disposición física de sus asentamientos. O sea, que si comparamos con lo que leíamos en el comentario cultural, del contexto cultural, podríamos entender que Moisés está haciendo exactamente lo mismo. Le está diciendo a los 12 espías, vayan y hagan una expedición militar para saber cómo conquistar la tierra prometida. Pero la intención de Moisés no era esa. Miren lo que dicen los sabios. El error de los israelitas fue suponer que todos esos datos que debían reunir respondían a la necesidad de trazar una estrategia militar, de lo cual dependería la conquista de la tierra. Eso es muy interesante. Al actuar a partir de esa concepción tan equivocada, pusieron en manifiesto que habían perdido su vista de su destino manifiesto. ¿Qué están queriendo decir los sabios? Moisés aprobó y el Eterno aprueba porque, quieren ver la tierra, vayan y véanla. Pero esto a la vez está dejando expuesto la intención del pueblo. En donde los 10 espías, ahora entendemos por qué traen un falso y mal reporte de la tierra. Porque
ahora vemos que la condición espiritual de estos 10 espías no estaban tan firmes en creer en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en el Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Ellos entendieron que lo que Moisés les estaba pidiendo es que hagan una estrategia militar. Y cuando vieron, sí, vieron que la tierra era muy buena. Había buenas uvas, buenos higos, buenas olivas. Pero malentendieron y ellos quisieron colaborar o contribuir en decir, ok, vamos a hacer una estrategia militar para tomar con nuestras fuerzas la tierra prometida. Que ellos querían conquistarlas con sus fuerzas. Y entonces al ver que el pueblo de la tierra era más numeroso, era más fuerte, estaban preparados para la batalla, ellos dijeron, sí, la tierra es buena, pero estratégicamente, humanamente, nosotros no podemos conquistarla. Y ese fue el error de por qué la primera expedición falla. Porque no fue para decir, ok, voy a la tierra a traer un buen reporte y decir, sí, la tierra es buena, vamos, subamos, creámosles al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Recuerden que de los 12, solamente 2 dieron ese reporte, Josué y Caleb, que les decían, tengamos fe en el Eterno, parafraseando, tengamos fe en el Eterno, que vamos a conquistar y Él nos va a dar esa tierra, la tierra es buena, muy buena. Pero los otros 10 dijeron, no, nosotros no podemos luchar contra ellos. Estratégicamente nosotros somos 1 contra 100.000, como para hablar en términos militares. No vamos a poder. Y el pueblo le creyó más a esos 10 y recuerden que los primeros 12 fueron líderes, los principales líderes de la nación, los príncipes de cada tribu, la persona más importante, de más influencia dentro de cada una de las tribus. Y ahora entendemos que eso hizo que la mayoría fueran arrastrados y solo Josué y Caleb dijeran, no, pueblo, creámosles al Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Así como nos libró de la tierra de Egipto, así nos va a llevar a la tierra prometida. Y por eso los sabios entienden que fue una equivocación considerar, que estos 10 consideraran que lo que Moisés les estaba diciendo es que vayan con una estrategia militar. Que ellos realicen una estrategia militar y en donde cuando ellos la realizaron se dieron cuenta de que no era posible, humanamente era imposible que ellos pudieran conquistar la tierra prometida. Entonces esto hizo que ellos se desenfocaran. Quedó manifiesto que habían perdido de vista su destino manifiesto. ¿Y cuál era el destino? Ir a la tierra prometida. Les dijo el Eterno, yo los voy a sacar de la tierra de esclavitud y los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. El desierto, como algo que hemos estado aprendiendo últimamente en la porción de Números, el desierto expone nuestro corazón. La intención que hay en nuestro corazón, el por qué yo sigo al Eterno. Y aquí, una vez más, queda expuesto el corazón del pueblo, en donde en solamente 2 de los espías, ellos tienen un reporte positivo, mientras que los otros 10 tienen un reporte negativo. Miren lo que dicen los sabios. Según el grado en el que la persona se siente dependiente de la ayuda de Dios, así percibirá la misma. De haber comprendido la nación esta fórmula, su fe en la providencia divina se había visto robustecida. O sea, ¿qué están queriendo decir los sabios? Que si ellos se hubieran mantenido en su vista, en el destino, de tener en mente lo que el Eterno había hecho por ellos al librarlos de Egipto, su fe se tenía que haber visto más robustecida, o sea, más fortalecida por la providencia divina, porque ellos, recuerden, estamos hablando de la primera generación que vio la columna de nubes y la columna de fuego que los seguía durante el camino en el desierto, dándole sombra, dándole calor y luz en la noche, les daba maná, les daba agua, no se cansaban, sus vestimentas no se gastaban. O sea, miren la cantidad de milagros y la providencia divina como estaba presente en Israel, pero esta generación, en vez de fortalecer su fe, fue menguando. Fue menguando esa fe. Y eso es lo que están diciendo los sabios.
que se supone que esta primera generación tenía que tener una fe firme, robusta, porque había visto los milagros del Eterno. Pero al parecer no fue así. Habrían comprendido que la conquista para ellos no dependía de la estrategia bélica ni su destreza en el campo de batalla, y que por ende no era necesario una misión de espionaje o exploración militar. Como no depositaron su confianza en la intervención del cielo, se vieron obligados a necesitar en realidad de lo que ellos suponían necesario, y por ello debieron participar activamente en la conquista, lo que redundó en que tuvieron que empuñar las armas y y aprestarse para chocar con ejércitos enemigos. Que miren qué interesante. Miren qué interesante porque lo que termina sucediendo, y recuerden, cuando ellos después se arrepienten y dicen, no, ahora sí queremos ir a tomar, ¿de qué forma fue Israel a tomar la tierra prometida y salió perdiendo? Fueron por las armas. Y Moisés les dice, ni se les ocurra ir porque Dios se ha apartado de ustedes. Dios no irá con ustedes. Y ellos fueron y dice que muchos murieron al querer de alguna forma hacer lo que Dios dijo cuando Dios dijo que no había que hacerlo. Es decir, que podemos entender que entonces el error de la primera excursión militar o la primera expedición a la tierra prometida, el error fue poner más en la confianza en el hombre, en lo humano y no en la providencia divina. Ese fue el grave error. Y ahora vemos que esta va a ser la gran diferencia con Josué. ¿Por qué? Porque ahora dice que Josué envía a dos de sus, podemos decir, espías, y él tiene, en este caso, algo que podemos ver que Moisés no lo tuvo con los espías. Dos espías que fueron y trajeron un buen reporte. Pero miren qué interesante lo que dicen los sabios con respecto a esto. Entonces vemos que el error de la primera expedición fue que el pueblo quiso de alguna forma ayudar a que se cumpla la voluntad de Dios, pero cuando quiso ayudar se dio cuenta de que nosotros humanamente no podemos. Familia, yo les pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho eso? ¿Cuántas veces hemos tratado nosotros de ayudar a la provisión divina, tratando de hacer cosas y resulta que nos termina saliendo mal y terminamos extendiendo aún más nuestro camino por el desierto? Ese fue el error de la primera generación. Ese fue el error de los primeros 10 que trajeron un reporte negativo. No voy a hablar de Josué y Caleb porque ellos estaban decididos, su fe estaba firme, pero los otros que se suponía que estuvieran firmes no lo estaban. Y con ellos arrastraron a todo el pueblo. ¡Wow! Eso es increíble. Y ahora vemos cómo Josué, en el capítulo 2, va a ¿qué? Va a enviar de nuevo, va a repetir la historia. ¿Y por qué la repite? ¿Por qué repite la historia? Miren lo que dicen los sabios. Siendo Josué uno de aquellos exploradores enviados por Moshe, ahora tengan en cuenta esto. Y esto es interesante porque Josué fue uno de los que envió Moisés, de los que fue en esta primera tanda de exploradores, vio el error que se cometió, pero aún así él envía 2 espías. Es una gran pregunta, algo que nos tenemos que preguntar, tendríamos que preguntarnos eso, familia. ¿Por qué él vuelve a hacer lo mismo? Y miren lo que dicen los sabios. Dice que Josué fue uno de aquellos exploradores enviados por Moisés. Tenía muy presente el resultado calamitoso de aquella primera misión. Sin embargo, aproximadamente 39 años más tarde, 39, 38 años más tarde, él mismo implementa un plan similar para recabar información acerca de la tierra que iba a conquistarse. La Haftará, esta porción de los profetas, describe la naturaleza de aquella segunda misión. La forma en la que Josué organizó esta misión de reconocimiento fue radicalmente diferente en espíritu, porque podemos decir que estratégicamente, militarmente, era lo mismo, porque Josué les dice,
vayan y reconozcan la tierra y a Jericó. O sea, les fue dada la instrucción de lo mismo que, o sea, nos está dando a entender que era lo mismo que mandó Moisés, Josué mandó a hacer lo mismo. Pero no solo eso, sino que también que se enfoquen en la ciudad de Jericó. Es la primera ciudad que ellos tenían que enfrentar a la hora de cruzar la frontera entre el desierto y la tierra de Canaán. Recuerden que ellos estaban en Cades Barnea, que era justamente ahí, el límite. Enfrente tenían a Jericó. Entonces ahora miren lo que dicen los sabios, cómo lo interpretan los sabios, y esto nos va a ayudar a entender el por qué Josué, haciendo lo mismo, tiene éxito, mientras que los 12 que fueron enviados por Moisés porque el pueblo los pide, por culpa de 10, no tuvieron éxito. Entonces miren lo que dice, que hay una gran diferencia en lo espiritual. O sea, en algo interno, algo en el corazón de las personas, algo en la motivación, podríamos decirlo, es distinto. En aquella de la primera misión, su objetivo fue precisamente rectificar el error. Miren lo que quiso, por qué lo hace, lo está haciendo Josué. Dice, lo está haciendo porque quiere rectificar el error cometido la primera vez e inculcar en los israelitas la actitud correspondiente para ingresar a la tierra, una que estuviera marcada por la confianza en Dios. Al ordenar a los espías que incursionen en la tierra, y su intención era solamente asegurarse de que había llegado el momento para que Israel iniciara su marcha. Aunque Dios le había ordenado a Josué cruzar el Jordán, pero no le había especificado en el momento cuándo debía hacerlo. Entonces Josué, ¿qué hace? Usa su razón y hace que vayan estos espías y vean la tierra. Si los habitantes de la tierra sentían temor de Israel, significaba que la providencia divina había llegado al terreno para el ingreso. O sea, ¿qué quiere decir? Josué quería de alguna forma, podríamos decir, rectificar lo que se había hecho mal con la primera generación. Recuerden que ahora Josué está liderando la nueva generación de israelitas que muchos estaban, y es más, muchos estaban en la primera. Los levitas, los que eran menores de 20 años, más una nueva generación que había nacido en el desierto. Entonces, él estaba liderando podemos decir, esta nueva generación, que muchos quizás no vieron las proezas de Dios, pero él está dirigiendo y está diciendo, ok, la intención de él no era buscar una estrategia militar de cómo conquistar, sino que estaba buscando una señal de que Dios había entregado a Jericó en sus manos. De que si el pueblo tenía miedo, porque recuerden lo que dice Rahab, el pueblo tiene miedo. Y dice, ciertamente Rahab dice, su Elohim, Adonai, ha entregado esta tierra a sus manos. Entonces esa fue la señal por qué Josué entró a la tierra prometida. Y miren lo que dicen los sabios. Para averiguarlo, los espías viajaron hacia la casa de Rahab, ya que su posada era el lugar obligatorio para todos los viajeros. O sea que Rahab era ramera, pero también se entiende que ella tenía un hotel y que era el lugar, un hospedaje donde todos los extranjeros pernotaban ahí. Y recuerden que el relato de los dos espías solamente llegaron a la casa de Rahab y no fueron a otro lugar y solamente se quedaron en la casa de Rahab, ya que su posada era el lugar obligatorio para todos los viajeros. Y eso le permitía a ella conocer el pulso emocional de la nación. Cuando ella contó que el corazón de los habitantes de la tierra se había deshecho al oír acerca de los milagros obrados por el Todopoderoso cuando Israel salió de Egipto y acerca de las victorias de Israel sobre los reyes tan poderosos como Og y Sihón, los espías ya supieron la respuesta a la inquietud de Josué. El tiempo había llegado para iniciar el ataque. ¡Wow! Gracias al gesto de Josué de despachar esa misión de reconocimiento, Israel obtuvo pruebas fehacientes de que el resultado de su intento de conquistar la tierra dependería de la provisión divina. Miren qué diferencia hay con la primera exploración. La primera exploración lo quisieron hacer por sus fuerzas. En cambio, Josué rectifica lo que la primera expedición hizo
Y ellos ahora entendieron que la provisión divina estaba con ellos. Sus actos de empuñar las armas y lanzar campañas militares solo sería un gesto simbólico de participación humana en la materialización del destino nacional. Si Dios ya se encontraba con ellos, ya no sería necesario la fuerza bruta para salir victoriosos. Ahora entendemos por qué los espías no siguieron indagando, sino que hablaron con Rahab, Rahab les transmite lo que está sucediendo en el pueblo y ellos entendieron, y los sabios dicen, esa fue la misión que les dio Josué. Y por eso los espías no siguieron indagando dónde están los pozos de agua, cuánto alimento tienen, sino que lo que hicieron, volvieron hacia Josué y le dieron las buenas nuevas. Y ahora entendemos por qué ahora cuando Josué va a conquistar, en el capítulo 6 del verso 12 al 21, vemos en la forma que conquista Jericó. Y cuando conquista Jericó, ¿lo hizo con fuerza humana o fue la providencia de Dios quien le dio la victoria? Obviamente, cuando nosotros vemos, sucede algo que es milagroso, que las murallas caen y ellos no tuvieron que hacer nada, solamente que le había pedido el Eterno que rodearan la ciudad durante 7 días. Y el último día le dieron 7 vueltas, y al sonar las trompetas y al pueblo gritar, ¿qué sucedió? Las murallas cayeron. Y recién ahí ellos fueron y atacaron la ciudad. Pero lo más complicado de atacar Jericó, ya Dios había obrado por ellos. Y eso fue lo que Josué estaba buscando, esa señal de que Dios estaba con ellos. Ahora entendemos por qué estos dos espías regresan y no siguen indagando, y ahora vemos la diferencia entre la primera expedición y la expedición de Josué, en donde Josué tenía la fe de que Dios les iba a entregar, pero como no le había dicho cuándo, entonces él dice, ok, vamos a buscar una señal. Exactamente, mi hermana Ana María, la obediencia. Ellos obedecieron, y los sabios entienden de que fue porque, ok, Josué le dijo, vayan y vean la situación del pueblo. Si tienen miedo o no tienen miedo. Solamente les tomó hablar con Rahab y volver de regreso rápido para darle las buenas nuevas a Josué. Entonces ahora entendemos por qué Dios obra de la forma que obró con Jericó. ¿Por qué le entregó tan fácil a Josué? Porque Josué estaba, y esto es bien interesante, porque Josué cuando él toma el mando, el Eterno le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? En guardar los mandamientos de esta ley, las palabras de este libro. Entonces, vemos que Josué ahora tiene éxito. Y ahora nos ayuda a entender que parte del mensaje de la Haftará es que muchas veces nosotros tratamos de tomar por nuestra cuenta el ayudar a Dios para llegar a una meta que Dios nos ha dado. Recuerden que la meta por excelencia para nosotros es la de la resurrección, la vida eterna, de poder acercarnos a la presencia del Eterno. Y aún más como extranjeros. Y recuerden que aquí realmente la multitud mixta fue un punto de inflexión dentro de la primera generación. Recuerden que por la falta de convicción de esa podemos decir, de esa multitud mixta, el pueblo también fue arrastrado a la desobediencia. Entonces, hay una gran responsabilidad como extranjeros para nosotros, porque nosotros tenemos que aportar al olivo natural. Tenemos que ser un refuerzo, fortalecer el olivo natural para que el Eterno pueda cumplir el propósito de llevarnos a la tierra prometida. Y no hacerlo por nuestras fuerzas. Y muchas veces en este desierto queremos salir del desierto y lo queremos hacer a nuestra forma de hacerlo. Y ahí donde nos damos cuenta que cuando lo hacemos, extendemos nuestra caminata por el desierto. Y esa es la gran diferencia. Ahora entiendo por qué el rey tenía miedo y ahora entiendo por qué hay una gran diferencia entre la primera expedición y esta segunda expedición. En donde en la primera el pueblo quiso hacerlo humanamente. Conquistar la tierra humanamente. En cambio, Josué estaba buscando la providencia divina. Estaba buscando que el Eterno lo guiara, de buscar la señal de que, ok, ya, es tiempo. El Eterno entregó esta tierra para nosotros. Y así fue. Y así fue como conquistó la tierra prometida Josué.
Y así es como todas las tribus entraron, pero fue una nueva generación. Y eso es bien interesante. Entonces ya respondimos la primera pregunta. Ahora la segunda pregunta era con respecto a Rahab. ¿Por qué se hace mención de Rahab? ¿Y qué tan importante es Rahab en esta historia con respecto a la conquista de la tierra prometida? Porque vemos que Rahab era una mujer extranjera que hizo un acto de justicia y bondad, y esto nos tiene que hacer memoria de Ruth. Ruth hace exactamente lo mismo. Ella hace una obra de justicia y bondad por alguien de la tierra prometida, alguien de Israel, por su suegra, Noemí. Y ella, y recordemos a Ruth, que ella hace un juramento y ella hace una confesión en donde le dice a Noemí, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y ella fue injertada y sabemos la historia y conocemos la historia. Ahora, ¿qué tan importante es Ruth en esta historia? Perdón, Rahab, ¿cuál es el por qué es tan importante Rahab? ¿Y por qué se la menciona? ¿Y por qué fue tan importante lo que ella hizo? Miren, vamos a ir a lo que es a Josué. Vamos a leer Josué capítulo 2. Vamos a ir a Josué capítulo 2 y vamos a leer vamos a ir vamos a leer del verso 8 al 21. Mi hermana Daisy León, ¿puedes leerlo? Claro que sí. Me dices tú, Josué. Espera, ay, espera que me salió de acá. Perdón, perdón. Josué capítulo 2. Del Capítulo verso 2, ¿qué 8 pasó? al 21. 8 al 21. Ok. Dice, mas antes que ellos durmiesen, ella subió a ellos al terrado y díjoles, sé que Yahweh os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país están desmayados por causa de vosotros. Porque hemos oído que Yahweh hizo secar las aguas del mar Bermejo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban de la parte allá del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más espíritu en alguno por causa de vosotros, porque Yahweh vuestro Elohim es Elohim arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ruegos pues ahora, me juréis por Yahweh que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal cierta y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y ellos le respondieron, nuestra alma por vosotros hasta la muerte. Si no denunciaréis este nuestro negocio, y cuando Yahweh nos hubiere dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ellos los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba a la pared del muro, y ella vivía en el muro. Y díjoles, marchaos al monte, porque los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros seremos desobligados de este juramento con que nos has conjurado. He aquí, cuando nosotros entraremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y tú juntarás en tu casa a tu padre y tu madre, tus hermanos y toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro negocio, nosotros seremos desobligados de este tu juramento con que nos has juramentado. Y ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego les despidió y se fueron y ella ató el cordón de grana a la ventana. Gracias, mi Y hermana Daisy. caminan hasta ahí. Ok. Hasta ahí, hasta el 21 era. Gracias, mi hermana Daisy. Miren qué Bueno, interesante. Ahora ¿por qué es importante Rahab?
Ahora vemos que aquí en esta historia tenemos estos dos puntos que son importantes, que a mí me llamaron la atención, que son los espías, que ahora entendemos por qué los espías fueron enviados por Josué. Y que vemos que hay una gran diferencia entre la primera, podemos decir, expedición que envió Moisés a pedido del pueblo y esta segunda que fue enviada secretamente por Josué. Ahora entendemos por qué el rey tuvo miedo y ahora entendemos por qué también los espías solamente bastó con hablar con Rahab y ellos regresar. Uno podría decir, ok, fue porque sabían que el rey los iba a matar. Puede ser posible, pero ellos escucharon lo más importante. Lo que dice Rahab, dice en el verso 8, miren lo que dice en el verso 8. Dice que sé que Adonai os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, dice Rahab, o sea, sobre Jericó, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Wow, imagínense, o sea, quiere decir que Josué no envió a cualquiera. Envió a dos espías que podríamos decir espiritualmente su fe estaba firme, que ellos entendieron rapidito el mensaje que les dio Rahab, de decir, ok, está todo listo para que nosotros vengamos. El Eterno ha preparado todo el camino para que nosotros podamos entrar y tomar la tierra prometida. Ahora lo que llama la atención es que una extranjera, que puede haber sido una ramera o no, porque hay distintas opiniones con respecto a esto, pero nos vamos a quedar con que era una mujer que obviamente que vivía en un pueblo pagano y que si empezamos a estudiar el contexto cultural de lo que hacían en ese contexto en Canaán, y sabemos que había mucha idolatría, mucha fornicación, cultos de fertilidad, de sexo ritual, o sea, ella vivía en una sociedad totalmente inmoral. Y ese es el punto, familia, de por qué es tan importante Rahab en esta historia. Porque esta mujer, que podríamos decir una pagana, le está dando luz verde a Josué para que tome la tierra prometida. Y ese fue el mensaje que fueron a buscar los espías. De buscar la providencia. Y miren a quién usa el Eterno. Una mujer que podemos decir humanamente era una pagana. Para no decir si era ramero o no, o entrar en esa discusión, no, era una mujer pagana. Que vivía en una cultura totalmente inmoral. Igual que hoy en día nosotros, familia. Nosotros podríamos identificarnos con Rahab. Así como nos identificamos con Ruth, como la extranjera que hace justicia y bondad por Israel y es considerada parte del pueblo, pues tenemos una evidencia antes de Ruth de que sucedió algo similar y fue con Rahab. Y ahora lo que Rahab está haciendo es algo bien importante, porque Rahab está haciendo algo similar de Ruth, en donde ella está diciendo que, y miren lo que ella está mencionando en los versículos 10 en adelante, ella está mencionando todas las proezas que Dios ha hecho, por lo cual el pueblo de Canaán tiene miedo. Tienen mucho miedo por todas las proezas que Dios hizo. Entonces, ¿qué hizo? Miren lo que ella dice en el verso 11, miren lo que dice. Y oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros. Porque Adonai vuestro Dios, miren lo que dice, porque Adonai vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué está haciendo Rahab? Está reconociendo la autoridad de Dios, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Está diciendo, su Dios es más poderoso que los dioses de Canaán. Wow, interesante. Verso 12, os ruego, pues, ahora que me juréis por Adonai. Ella está pidiendo ayuda. Ella está pidiendo ayuda. Y estaba clamando no a sus dioses, sino que está clamando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios de Josué, al Dios de Israel. Y esto es bien interesante y por eso necesitamos estudiar la esfera de convenio, familia, de lo que es un convenio en Antiguo Medio Oriente, porque este vocabulario nos demuestra que ella está entrando en convenio, hay un convenio bilateral entre los espías y ella está poniendo el nombre, no el nombre de los dioses de Canaán, sino el nombre de Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el nombre de Adonai, lo está poniendo ahí al Dios de Israel en medio de este juramento para garantizar que los espías cumplan con su palabra.
y ella cumplir su palabra porque de alguna forma está mostrando un cierto temor reverencial al Dios de los israelitas. Familia, ¿acaso nosotros no hemos hecho lo mismo? En algún momento el Eterno nos ha permitido conocer su misericordia, su bondad, su mano fuerte, de librarnos de cosas que ni siquiera nosotros imaginábamos. Y eso ha sido el detonante para que nos acerquemos al Dios de Abraham y Jacob a pedir primero ayuda, familia. Así es como nos hemos acercado cada uno de nosotros en pedir ayuda. Si no fuimos nosotros, fue algún familiar. Por alguien nosotros llegamos. Rahab está haciendo exactamente lo mismo. Ella está pidiendo ayuda. Y miren un comentario que encontré con respecto a esto, que tiene que ver con el contexto cultural, que lo menciona John Walton. Y miren lo que dice. Rahab expresó temor por Adonai, el Dios de Israel, y reconoce como Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. En el contexto del pensamiento religioso del antiguo cercano oriente, esto coloca a Adonai en la categoría de una deidad cósmica, reconociéndola como un poderoso Dios defensor nacional. O sea, miren, cuando ella dice estas palabras de que Dios es el Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, está diciendo, el Dios de ustedes, Israel, es más poderoso que nuestros ídolos hechos de madera, de bronce, de plata, es mucho más poderoso. Es un Dios defensor. El informe que los cananeos habían oído sugiere que Adonai tenía influencia sobre las estaciones, las aguas, las enfermedades y el mundo animal. O sea que todo estaba en control del Dios de Israel. O sea que era superior a los dioses. Y eso es lo que hay en la mentalidad. Recuerden, tenemos que siempre pensar, para entender el contexto, quién es la audiencia original y quiénes son los personajes de la historia. Esto tiene que ver con el contexto del capítulo. De entender cómo pensaba o cuál era la cosmovisión que tenía Rahab con respecto al Dios de Israel. En donde ahora entendemos que Rahab tiene la cosmovisión de que el Dios de Israel es un Dios que tiene soberanía. Y es más, los cananeos tenían miedo porque habían escuchado lo poderoso que era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en el cual ellos entendían que el Eterno manejaba las estaciones, las aguas, las enfermedades, el mundo animal, todo estaba en control de este Dios poderoso que ellos veían como un Dios poderoso. Y entonces ahora vemos que Rahab, sabiendo que se viene el caos para su nación, ella clama por ayuda diciendo, yo no quiero ser parte de ese caos. Y ella hace un juramento y jura y hace que juren los espías en el nombre de ese Dios poderoso que es Adonai. Miren lo que dice el comentarista. El informe, bueno, que ellos tenían el informe, los cananeos tenían este informe. Habían sido, y miren, los cananeos habían escuchado las proezas y eso hizo que ellos tuvieran miedo. Imagínense si los cananeos hubieran visto el 1% de las cosas que el Eterno hizo con Israel en el desierto y en Egipto. Imagínense si solamente por el oír los cananeos tenían miedo y dicen, no, nuestros dioses no son nada, nos entregó al Dios de los israelitas, vamos a morir. Y era un caos Jericó, porque habían escuchado que Israel se acercaba. Ellos solamente de oído y tuvieron miedo. Entonces, ahora es entendible por qué la primera generación, el Eterno fue un poquito más riguroso con la primera generación. Porque ellos vieron, vivieron, experimentaron la providencia divina y su fe no fue fortalecida. Ahora vemos un gran precedente y un gran contraste con esta extranjera Rahab. Es interesante. Vamos a ver qué más dice el comentarista. Aunque la confesión que ella deja ver cuán impresionada están ante la magnitud de la autoridad y el poder de Adonai. Está lejos de ser una expresión de monoteísmo. Rahab no ha renunciado a sus ídolos ni ha ofrecido deshacerse de ellos, porque es cierto, ella está tomándole juramento por el Dios de ellos. Y cuando entendemos el contexto cultural y cómo funcionaban los convenios, ella está asegurándose a través, reconociendo la autoridad de Dios, pero explícitamente ella no está diciendo en ese momento que va a renunciar a sus dioses o a su forma de vivir.
Es interesante esto. No ha afirmado ninguna lealtad a Adonai, pero ha pedido su ayuda. No muestra ningún conocimiento de las obligaciones de la ley y no tenemos razón para pensar que está consciente del sistema religioso revolucionario que se estaba desarrollando en Israel. Wow, miren qué interesante lo que está mencionando John Walton en esto. O sea, porque tenemos que tener en cuenta que ellos, ¿qué solamente escucharon? Las proezas que Dios había hecho en el desierto. Pero no tenían idea del contraste cultural que estaba haciendo el Eterno a través de Israel con todas las naciones. Familia, ¿no se parece a nosotros? ¿No es semejante la vida de Rahab a nosotros que hemos escuchado de oídas, habíamos escuchado de un Dios poderoso? De un Dios que libró a Egipto. Familia, nosotros ni siquiera lo hemos visto. Y hemos creído en que el Eterno libró a Israel de Egipto y hizo cruzar el Mar Rojo y abrió las aguas y los cruzó en victoria y que nunca les faltó provisión. Familia, no lo vivimos, pero lo creemos. Y en un momento de angustia, en un momento que necesitábamos ayuda, hicimos lo que hizo Rahab. Yo no conozco qué realmente está haciendo este Dios con su pueblo, pero yo me quiero acercar. Yo quiero conocer a ese Dios que ha librado con mano fuerte a su pueblo. Eso es lo que está haciendo Rahab y tiene razón el comentarista. De que sí, quizás literalmente ya no está diciendo, ahora yo sé que es el único Dios verdadero y que voy a dejar todo mi paganismo y toda mi idolatría. Ella no lo está diciendo en este juramento, sino que reconoce la autoridad de Dios. Y es entendible porque ella ni siquiera conoce lo que Dios está obrando con las leyes, con los mandamientos y la Torah. ¿No se parece a nosotros, familia? Hasta que nosotros llegamos a conocer al Eterno, hasta primero que conocimos a Yeshua. Y por medio de Yeshua, por su inmensa misericordia, el Eterno nos abre nuestros ojos para saber de que hay leyes, mandamientos, para preservar nuestra vida, para conocer su voluntad y su honor. Familia, éramos igual que Rahab. Solamente habíamos oído de un Dios. Pero cuando tomamos la decisión de acercarnos a ese Dios, el Eterno empezó a enseñarnos que hay un día señalado que es el Shabbat, que hay tiempos señalados, que hay leyes que tenemos que cumplir, mandamientos que son para un gran privilegio para nosotros, porque nos van a hacer marcar una diferencia con las naciones. Rahab no lo sabía. Así como Rahab se acercó, así nos acercamos nosotros al Eterno. Entonces, es lógico lo que está planteando el comentarista, que en ese momento Rahab no había hecho, quizás en ese primer momento, quizás ella no sabía que tenía que dejar de lado el paganismo, su forma de vivir. Ella no lo sabía, pero ella sabía que el Dios de estos dos espías que visitaban su hogar era más poderoso que los dioses de Canaán. Entonces por eso ella acude y hace este juramento y cumple su promesa. Al ver que Rahab cumple su promesa es porque ella entendía que era un Dios poderoso. Así como lo está diciendo con sus labios de que es el único, no es el único, sino que es el Dios poderoso del cielo y de la tierra. Interesante. En resumen, sus palabras no sugieren que ha ido más allá de su perspectiva politeísta, pero reconoce el poder cuando lo ve. Miren qué interesante, una mujer sabia. En aquellos días se creía que el pavor que despertaba una deidad guerrera precedía a un ejército poderoso que triunfaba en la batalla. Los textos egipcios atribuyen este terror a Amón-Ra en las inscripciones de Tutmosis III. Los textos eteos, asirios y babilónicos hablan de guerreros divinos que llenan de pavor los corazones de los enemigos. ¡Wow! Eso era lo que había en la mente de Rahab. Eso es lo que había en su mente. Ahora entendemos por qué ella hace este juramento en el nombre del Eterno. Y que una extranjera hace justicia y bondad con dos israelitas. Porque no nos dicen quiénes son estos espías. Dice que son dos que escogió Josué de forma secreta y los envía. No sabemos de qué tribu son, no sabemos sus nombres. Una gran diferencia con respecto a los primeros 12, que sabemos sus nombres, sabemos de dónde eran y por qué fueron enviados. Mientras esto no lo sabíamos. Entonces, quizás el comentarista tiene razón. En esta primera instancia, quizás tiene razón de que ella no había
dejado de lado su paganismo. Sí estaba reconociendo la autoridad de Dios, pero no había dejado de lado su forma de vivir. Y quizás, muy probable, recuerden, ella recién está conociendo. ¿Y qué conoció? Los milagros y las proezas de Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y ella dice, ustedes están con el Dios verdadero. Familia, me hace recordar a la profecía de Zacarías, que dice que de un judío se tomarán las 10 naciones. Del tzitzit de un judío se tomarán 10 naciones. Wow, Rahab está haciendo literalmente eso. Ella se está tomando de estos israelitas diciendo, yo sé que su Dios es verdadero. Su Dios es más fuerte que nuestros dioses. Pero ella no tenía ni idea de lo que Dios estaba haciendo con su pueblo. De marcar un precedente contracultural, de ser parte de una nación santa, una nación apartada para Dios que va a revolucionar, como dice el comentarista, el sistema religioso del momento. ¡Wow! Eso éramos nosotros, familia. Pero ahora yo quiero desafiar un poquito más lo que dice este comentarista. ¿Cómo termina Rahab su historia? Porque lo importante no es si ella es ramera o no, porque es como ella empezó. Lo importante, familia, y lo que nos enseña también lo de Rahab, es que no solo vernos a nosotros reflejados en ella, de que en el proceso de, podemos decir, de su conversión, sino que también de entender de que no es importante cómo yo empiezo, sino cómo yo termino. Si voy a ser capaz de terminar la carrera o no terminarla. Porque Rahab empieza y podemos decir, bueno, afirmemos por un segundo que sí, ella era ramera. Ok, no era lo importante cómo ella vino a los pies del Eterno. Lo más importante es cómo Rahab termina su historia. Y ese recorrido depende de cada uno de nosotros, familia, si vamos a ser capaces de llegar a la meta o no. Recuerden, el tiempo para llegar a la meta depende de nosotros, de las decisiones que tomemos en el camino. Y en el camino vamos a tener situaciones en las cuales vamos a tener que tomar una decisión. ¿Sigo adelante o mejor me vuelvo atrás? Vuelvo a Egipto. Ya no quiero caminar por el desierto. Por eso es importante, y lo que nos enseña Rahab es que no es como yo empiezo, sino como yo termino la carrera. Mejor dicho, si decido terminar la carrera. Porque en el camino muchos van a volver y otros tantos van a seguir adelante. Bueno, yo quiero ser de los que sigue adelante. Pero eso depende de cada uno de nosotros, familia. Y ahora, ¿cómo terminó la historia de Rahab? ¿Cómo fue que termina su historia? Miren, vamos a ir al libro de Hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos y vamos a ver qué es lo que dice de Rahab en el libro de Hebreos. Porque cuando nosotros vemos en Josué capítulo 6, ella cumple su palabra. Ella cumple su palabra. Pero miren lo que dice en Hebreos capítulo 11, verso 21. Vamos al verso 21 y miren lo que dice. Pero la fe, pero vamos a ver un poquito más arriba. Miren, está hablando, está hablando de la fe. Miren qué interesante. Algo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué es fe? En la mentalidad hebrea. Para nosotros es solamente creer, familia. Pero para un hebreo, la fe es mucho más que creer. Es obedecer, escuchar, obedecer. Es muy profundo el significado de fe y yo los invito a que investiguen sobre lo que significa fe para una mentalidad hebrea bíblica. Es mucho más que creer en lo que no vemos. Es mucho más que eso. Y aquí en el capítulo 11 está hablando justamente de los hombres de fe y de las mujeres de fe. Podríamos decir el salón de la fama de los hombres de fe y de mujeres de fe. ¿Y saben qué? Acá nos va a dar un indicio de lo que sucedió con Rahab. ¿Cómo terminó su carrera? Y miren lo que dice en el verso 21. Dice, por la fe, el verso 31. Vamos al 31. Miren lo que dice. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. O sea, miren,
Rahab logró estar, podríamos decirlo, en una forma simple, considerada entre las mujeres de fe. Su fe, dice, miren, la Rahab la ramera no pereció juntamente a los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. O sea, su fe la hizo salva. Por ende, esto nos quiere decir, si ella pudo calificar para estar en este listado, es porque hubo una conversión a lo largo de su vida. Lo que dice en Hebreos capítulo 15, cuando un extranjero llega, ¿qué es lo que tiene que aprender? El ABC. Y cada día de reposo vamos a ir aprendiendo los mandamientos y vamos a entrar en un proceso de conversión hasta llegar al culminar nuestra meta de decir, ok, ahora ya soy parte de Israel, y comienza otra carrera de mantenernos dentro del pueblo. Y Rahab, entonces esto nos da a entender en Hechos capítulo 11, nos da a entender de que Rahab terminó la carrera. Llegó a la meta. Se convirtió al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y quizás en un principio, y tiene razón el comentarista, en un principio pareciera que, ok, está reconociendo la autoridad de Dios, pero que no ha dejado de lado su vida. Pero vemos que ahora en Hebreos 11 se nos dice, fue una mujer de fe. Ella no pereció junto con los desobedientes. O sea, ¿qué quiere decir? Que ella fue obediente. Rahab conocía lo que era tener fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y no solo eso, miren, vamos a ir a Santiago, familia. Vamos a ir al libro de Santiago. Santiago también hace el mismo comentario. Santiago capítulo 2, del verso 18 al 25. Mi hermana Daisy León, ¿puedes leerlo? Claro que sí. Dices, ¿cómo es? 18 al qué, perdóname, 21. Santiago capítulo 2, del verso 18 al 25. Listo, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Dice, ¿Sí? ¿no ves que la fe, era hasta el 21, ¿sí? ¿Hasta el 25? 25, mi hermana. Listo. Dice, ¿no ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta para las obras? Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Amén. Gracias, mi hermana Daisy León. Miren qué interesante cómo Santiago está usando a Rahab y a Abraham para enseñarnos qué es la fe en el contexto hebraico. Está diciendo, miren, dice, tú crees en Dios, es uno, bien haces. Pero dice que también los demonios creen y tiemblan. ¿No? ¿Sí? Recuerden que demonio es algo figurado. Si estamos hablando de que aquellos que creen, los que no creen también y tienen miedo. ¿Y qué sucedía con los enemigos de Israel en Canaán? Tenían miedo. ¿Creyeron en Dios? Sí, pero temblaban del miedo de este Dios tan poderoso que era el Dios de los israelitas, nuestro Dios. Y él habla de Abraham y está diciendo, una fe sin obras es muerta. Es muerta. Y la obra está hablando de los mandamientos. Y justamente él pone en el verso 25, ¿a quién nombra? A Rahab la ramera. O sea, fue una mujer de fe, una mujer que vemos que su historia terminó siendo contada dentro del pueblo como una extranjera. O sea, es un precedente de lo que hizo Ruth. Fue podemos decir, la primera mujer extranjera que se suma al pueblo. Mejor dicho, vemos que casi las mujeres eran todas extranjeras. Las patriarcas eran extranjeras. Las matriarcas eran extranjeras. Pero en este caso vemos una mujer que podríamos decir
muy probablemente tenía un dudoso proceder en su vida. Pero hubo algo en ella que cambió y revirtió de cómo empezó su historia como una ramera y termina siendo ahora una mujer de fe, en donde los apóstoles la están nombrando como una de las mujeres de fe. De que ella puso por obra su fe. ¿Y saben qué, familia? Miren lo que dice Mateo, capítulo 1, verso 5. Salmón engendró de Rahab a Boaz. Y Boaz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. ¡Wow! Ahora conocemos el fin de la historia de Rahab. Sí, comenzó como una extranjera, pagana, que acudió a la ayuda del Dios de Israel. El Dios de Israel escucha y cumple su palabra a través de sus siervos. Y ella, ahora vemos que termina convirtiéndose al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No lo dice literalmente la Escritura, pero ahora cuando nosotros conocemos todos estos detalles vemos, wow, esta mujer fue contada entre las mujeres de fe. Y no solo eso, sino que ella termina siendo una de las mujeres que influye o de donde desciende el linaje del rey Mesías. Es la madre de Boaz. ¿Y Ruth con quién se casa? Con Boaz. ¡Wow! ¡Qué honor y privilegio para esta mujer! Familia, es como yo les digo, lo importante no es cómo empecemos, sino cómo terminemos la historia. Y Pablo hace un comentario bastante interesante con respecto a esto. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 1. Vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 1, del verso 26 al verso 29. Mi hermana Daisy León, ¿puedes leerlo? Claro que sí. Entonces, dice así, del 26 al 29, dice, porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menos preciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención, para que como está escrito, el que sea gloria, gloríese en el Señor. Amén. Gracias, mi hermana. Miren lo que dice Pablo. No importa cómo empecemos. Miren lo que éramos nosotros. Necios en este mundo, débiles, viles, menospreciados. Eso éramos nosotros, familia. Esa era Rahab, una menospreciada. Pero eso fue lo que Dios escogió, para que el hombre no se gloríe, para que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estéis vosotros en el Mesías Yeshua, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué fue lo que pasó con Rahab? Ella fue justificada, santificada porque se termina siendo parte del pueblo y hubo redención, salvación para su familia, para ella y su familia, a través de la obediencia. ¿Y quién era ella? Una débil, lo más vil en el mundo. Recuerden que en el mundo del antiguo Medio Oriente una ramera era lo más humillante que podía haber para una mujer. Y Dios la escoge a ella. Y ella toma la decisión y vemos que su historia termina tomando la decisión de servir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, así como lo hizo Ruth.
Y así como lo hemos hecho cada uno de nosotros, familia. Miren qué interesante. Hemos podido aprender de estos dos puntos importantes, que nuestra travesía en el desierto va a depender si nosotros metemos la mano o no en querer ayudar a Dios. Y eso es lo que pasó con los primeros 12 espías, de los cuales 10 quisieron ellos tomar las armas por sus fuerzas y terminaron 40 años dando vuelta por el desierto. Pero también tenemos esta otra enseñanza de Rahab, que nos identifica a cada uno de nosotros, en donde no importa cómo yo comience mi historia con el Eterno, sino que importa más el cómo yo termino, o si es que decido terminar mi carrera, llegar a la meta. Entonces yo los animo, familia, que sigamos aprendiendo, sigamos estudiando y que no nos quedemos a mitad de camino. Sí, el desierto por ahí es complicado, sí, pero tenemos la promesa de algo que nosotros no vimos ni vivimos, lo tenemos en nuestras manos y podemos fortalecer nuestra fe. Y no solo fortalecerla, sino creer y decir, ok, Señor, yo voy a poner por obra lo que tú me dices, tu palabra la voy a poner por obra. Porque yo tengo fe de que en el desierto tú me sustentarás, que en el desierto tú me darás la provisión, que tú me permitirás llegar a la meta. Y debemos ser como Rahab y como estos 12 espías que creyeron en la palabra de Dios y dijeron, Dios entregará a Canaán, Dios nos entregará la tierra prometida, pues hacia allá vamos, familia. No duden, no duden. La tierra es buena, es muy buena. No lo duden. No nos quedemos a mitad de camino. Sigamos adelante. Puede ser un poco cuesta arriba. Amén. Baruch Hashem, porque eso nos va a permitir esforzarnos y seguir caminando en pos del Eterno. Y que podamos ser como Ruth, que podamos ser como Rahab. Mujeres que estaban en vergüenza. Nosotros estábamos en vergüenza. Pero decidieron tomarse del tzitzit del Mesías. Tomarse del tzitzit de un judío y decir, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y decir, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y iremos en pos de tu Dios. Eso somos nosotros, familia. Ahora nos toca caminar y dar la talla. Y que podamos llegar a la meta, familia. Yo los animo que juntos podamos llegar. Y que nos regocijemos próximamente en la tierra prometida. Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto poder compartir esta porción de esta semana y verla desde este punto de vista. Y entender un poquito más y ver cuán profundo era esto de las malas decisiones que se tomaron con los 10 espías que dieron el mal reporte. ¡Wow! Seamos como un Josué, como un Caleb. Seamos como una Ruth. Seamos como una Rahab. Y tengamos un buen testimonio del Eterno y demos ese buen testimonio a las naciones. Así que familia, gracias por acompañarnos. Los invito a que se suscriban a la Biblia en su contexto y que puedan compartir estos estudios, porque la verdad que eso nos ayudaría para que podamos seguir continuando con esta labor de llevar este mensaje a las naciones. Cada like, cada suscripción nos ayuda a continuar adelante, familia. Así que nos vemos en el próximo estudio de la Biblia en su contexto. Shalom.